Soy Moni Licea y no nací hablando francés. Pero he escuchado muchísimo estas dos frases que te voy a leer. Olvida tu español para mejorar e integrar mejor tu francés. Mientras menos uses tu español, más vas a ir integrando el francés. Creo que estas son dos frases que he escuchado muchísimo en este ámbito de aprendizaje de idiomas, en este entorno y en general en mi trayectoria de más de 20 años aprendiendo el idioma. Y al principio me la creí. Al principio realmente pensé, claro, la única forma de mejorar mi francés es olvidando mi español, dejándolo de lado. Pero luego, conforme fui, cuestionándome esto, dije, es que ¿cómo es que se le pide a alguien que olvide, que deje de lado, que deje atrás lo que ha fungido como base, como, sí, lo que la ha formado, lo que la ha permitido hablar, producir sonidos, leer, crear frases hasta el día de hoy? O sea, ¿cómo le pides a alguien que llega a un lugar, ok, olvídate de tu idioma materno? Entiendo que hay situaciones en las que esto pasa y en las que lamentablemente las personas no tienen opción, o sea, cuando son desplazados por motivos que no estaban en sus deseos, o sea, por alguna guerra o así. Pero y entiendo también que la aspiración de el hablar un mejor francés, de el usar menos tu español, del hablar y pensar y dormir y soñar y comer y respirar solo en francés, es una aspiración genial, porque obviamente para eso aprendemos un idioma, para poderlo utilizar con quien se nos dé la gana, o sea, ya sea desde en el restaurante con los meseros, con nuestros amigos nativos, en el trabajo para sentirnos empoderados, dar una presentación y poder hablar de una manera elocuente sin estar pensando, hoy será que me entienden, hoy será que dije bien esta palabra, hoy será que, no sé, 10,000 cuestionamientos que creo que tú también has tenido si es que te ha tocado dar una presentación en otro idioma. Pero eso no lo critico, o sea, el aspirar a poder dominar el idioma con los ojos cerrados. Sin embargo, creo que el entre el dónde estoy hoy, o sea, en el que hoy me siento como confundida, me siento estresada, me siento ansiosa porque no sé cómo se pronuncia una palabra, y la persona a la que quieres llegar a ser, o sea, esa, en este caso, digámoslo yo, Moni, que habla súper bien francés, que se siente empoderada, que puede aplicar mañana a cualquier trabajo en francés, el espacio para llegar a ese lugar, a veces, o mi objetivo aquí es hacértelo más suave y más fácil y haciéndote entender que hay una manera mucho más amena de poder entender la pronunciación francesa. Y créeme que esto lo aprendí un poco en situaciones de estrés, ansiedad y un poco poniéndome presión a mí misma. Y lo que me pasó fue que yo estaba en la universidad en Francia y cada vez que yo escuchaba una nueva palabra, cada vez que yo no sabía cómo se pronunciaba una palabra, yo entraba en estrés interno y ansiedad interna porque yo decía, chin, ¿cómo se dice esta palabra? Ahora no sé, no me van a entender, ¿qué voy a decir? Bla, 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 10,000 juicios internos. Y entonces yo le preguntaba a la persona que estuviera más cerca al lado, en este caso antes no se usaba tanto como el internet, ChatGPT, todo eso no estaba, entonces usaba a quien estuviera en mi entorno, les preguntaba cómo se pronuncia esta palabra, ya me decían, y lo que yo hacía era anotar en mi hoja desde mi perspectiva cómo se pronunciaba esa palabra. O sea, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la palabra P. La palabra P, O sea, paz en francés. escribe P-A-I-X, pero se pronuncia P, o sea, como una P-E o una letra P. Y entonces yo lo escribía. Y fue muchos años después cuando de verdad me di cuenta que hay un sistema y ese sistema es el que yo quiero que tú aprendas o el que yo te quiero ir transmitiendo a través de este canal para que no te estreses y no te dé ansiedad como a mí. Entonces, resulta que cuando hay una A al lado de una I,
se va a pronunciar no como AI, o sea, no se va a decir PAI, sino se va a decir E, así con los dientes, E. Entonces, y que cuando hay una consonante al final de las palabras no se pronuncia. Creo que esa es la regla que todo hispanohablante se aprende desde el día 1. La última consonante no se pronuncia, entonces se va a decir P. Y así sucesivamente me fui haciendo de mis propias reglas, que digo que son mías porque yo las tengo en mi cerebro súper bien integradas, pero seguramente no estoy inventando nada. Pero eso fue o es lo que me ha permitido integrar el idioma de una manera espectacular, tanto que yo puedo leerte un libro y aunque no entienda una palabra, yo te la sé pronunciar. Porque aunque parezca que no, por toda esa combinación de vocales, letras y cosas extrañas que tiene el francés, la pronunciación tiene su lógica. Mucho más que en otros idiomas, mucho más que, me atrevería a decir, que en el inglés, porque en el inglés las vocales cambian un montón. En francés no. Sí cambian dependiendo de qué consonante haya después, antes, todo eso, pero una vez que entiendes eso, créeme que se te abre el mundo de las posibilidades de lo que puedes pronunciar en francés. Y bueno, esto quizás es una de las cosas más que yo quisiera transmitir con mayor intensidad en este canal. Y no estoy inventando nada, como lo dije. De hecho, en neurociencia y en psicología cognitiva, existe algo llamado la transferencia del aprendizaje, que es la reutilización y reconfiguración de redes neuronales ya establecidas. Entonces, cuando tú aprendiste español, obviamente no te diste cuenta porque lo aprendiste en casa, con tus papás, con tus hermanos, escuchando, viendo, leyendo en la escuela, y tu cerebro fue creando unas redes de conexión neuronal que obviamente no nos dimos cuenta y no podemos ver. Y entonces mi objetivo es utilizar esas redes ya existentes, pero aparte abrir y generar otras para poder entenderlo todo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la palabra información. Información. Termina en T-I-O-N. Y en español, o sea, si tú la ves, aunque no sepas francés, tú te imaginas obviamente que es información, porque es muy transparente la palabra. Y tú ves que no termina en sion, pero termina en tion. Pero yo cuando la pronuncié dije sion. Ok, entonces esa ya es una conexión neuronal existente. Las palabras terminadas en sion en español muchas veces van a ser las mismas en francés, pero se van a terminar en T-I-O-N y se va a decir sion. Súper nasal, porque dijimos que cuando hay una N al final, aunque es consonante al final de la palabra, sí se va a pronunciar en este caso. Y se pronuncia, a pesar de que dijimos que las consonantes no se pronuncian, en este caso sí se va a pronunciar porque le va a dar un sonido completamente nasal al final. O sea, le va a dar ese sion que nosotros acentuamos, pues ellos lo hacen nasal. Así que mi objetivo no es, o el recordatorio y el takeaway de este video es que no hay que olvidar por completo a nuestro español. Hay que integrarlo, hay que utilizarlo a nuestro favor para poder cada vez más facilitarnos la vida al estar aprendiendo y mejorando nuestro francés y sobre todo nuestra pronunciación francesa, porque no es una sentencia de vida el que no hayamos nacido hablando francés para poder masterizar y dominar esa pronunciación francesa. Dime ¿qué te parece si tú piensas que realmente hay que olvidar tu idioma nativo o no? ¿Qué piensas de estas ideas que te compartí? Y, perdóname, pero aquí es como si nos estuviéramos tomando un cafecito o un té en mi caso. Dime qué es lo que piensas, porque yo no creo que haya que olvidar el español para mejorar y para masterizar el francés. Así que nos vemos en otro video para seguir conversando sobre estos grandes debates del idioma y del aprendizaje.